Muy buenas noches, familia Sion, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo discipulado. Antes de iniciar nuestro tema de hoy, que será la introducción a las 7 cartas de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos reunir por este medio para escudriñar juntos tu palabra e ir creciendo cada día más en el conocimiento tuyo, en la obediencia a tu palabra y en la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, nuestro corazón, pero por sobre todo, preparando nuestro corazón para que tu palabra sea como una semilla sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre lleno de bondad, Señor, en todas las áreas de nuestra vida que hasta aquí nos has ayudado, Señor, sanándonos, salvándonos, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, proveyéndonos, afirmándonos, estableciéndonos en ti, protegiéndonos, guardándonos, Señor, de tal manera que podemos exclamar que tú eres nuestro Ebenezer, nuestra roca de ayuda, Señor, y que tú lo seguirás siendo por todo el tiempo de nuestras vidas, porque lo que tú comenzaste, tú lo perfeccionas hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Dirígenos, Señor, en esta hora, en este tema tan importante, Padre, y habla a nuestros corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Un privilegio para mí el poder compartir con ustedes y también agradeciendo el privilegio a los pastores de la iglesia por permitirnos este espacio. El día de hoy, como mencionamos, vamos a estar estudiando acerca de las 7 cartas a las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2 y 3. Sin embargo, no vamos a ver todos los 2 capítulos ni vamos a entrar todavía en el detalle de iglesia por iglesia, sino vamos a ver el contexto en el cual esas cartas están escritas y a qué se refieren exactamente para que podamos aprovechar muchísimo mejor el estudio de cada una de esas cartas, que lo vamos a hacer en los martes subsiguientes. En principio, ¿a qué se refiere las 7 cartas a las 7 iglesias? En primer lugar, son 7 iglesias físicas y realmente existentes en el tiempo en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis, es decir, iglesias reales en ese momento, con características específicas cada una de ellas, de las cuales nos habla cada una de esas cartas y que tienen significados específicos y precisos para cada uno de nosotros. Por el otro lado, también esto representa, ya viéndolo retrospectivamente, los 7 tipos de iglesias representan 7 tipos de iglesia que van a existir en todos los tiempos, en todas las edades de la iglesia, desde su inicio en la resurrección de Cristo hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y también representa 7 épocas de la iglesia desde el momento de la crucifixión de Cristo hasta el día de hoy. Y épocas que están marcadas por características muy específicas perdón que se puso oscuro, pero por acá la luz regrese muy pronto. Muy bien, entonces hablábamos de que esas siete épocas, esas 7 cartas representan también 7 épocas de la iglesia
que se dan a partir de la resurrección de Cristo, y también representan 7 tipos de creyentes que van a existir en todos los tiempos de existencia de la Iglesia, desde su inicio en la resurrección de Cristo hasta el arrebatamiento, y un tipo de creyente prevaleciente en cada una de las épocas de la Iglesia. Es decir, tienen 5 significados, representan 5 cosas diferentes las 7 cartas a la iglesia, por eso son importantes. Tienen que ver con 7 tipos de iglesias existentes en todo tiempo, 7 épocas de la iglesia, 7 tipos de creyentes y un tipo de creyente prevaleciente en cada una de ellas. Las 7 iglesias que se mencionan en estas 7 cartas son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. De esas 7 iglesias, 2 iglesias son aprobadas completamente, mientras que las otras 5 iglesias son objeto de corrección de parte del Señor. Estas cartas fueron escritas por el Señor Jesucristo directamente y dictadas al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando éste se encontraba exilado precisamente por predicar el Evangelio. Entonces, es por eso estas cartas son tan importantes, porque representan el pensamiento de Jesús acerca de su iglesia. En primer lugar, aparece la iglesia de Éfeso. Esta corresponde a la primera etapa de la iglesia en los años del 33 al año 100 aproximadamente, después de la pasión, y que después de la pasión que demostró en sus inicios por la persecución y la oposición, esta iglesia se fue enfriando en su amor, aunque no dejó de activar en ningún momento, extendiendo el evangelio por todo el mundo conocido. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, que representa la época de la iglesia aproximadamente del año 100 al año 350. Es una iglesia que creció bajo la persecución en todo sentido, persecución de los judíos, persecución del gobierno romano, pero que sin embargo la persecución alimentó esa extensión de la iglesia, tanto en forma numérica como en forma geográfica, pero también en cuanto a la consagración de sus miembros al Evangelio, muchos de los cuales fueron martirizados. Esta es la época probablemente del mayor martirio de la iglesia cristiana en cualquier época de la existencia de la iglesia, salvo el martirio que va a haber en la tribulación y en la gran tribulación a los creyentes. Después de la iglesia de Esmirna sigue la iglesia de Pérgamo, que esta abarca aproximada, o se refiere a la época aproximada del año 350 al año 650, una época en que la iglesia se plegó a las exigencias del poder político a cambio de ser reconocida como la religión oficial del Imperio Romano. Esta iglesia fue perseguidora de los defensores de la sana doctrina, introduce más bien, en esta iglesia se introducen las primeras doctrinas de error, tales como las imágenes, la diferencia o la separación entre el clero y los creyentes, la conversión de fiestas paganas a cristianas, etc. Luego de la iglesia de Pérgamo
viene la iglesia de Tiatira, que representa la edad oscura de la iglesia, aproximadamente del año 650 al 1200. Durante este tiempo se entroniza la corrupción de la jerarquía eclesiástica en su afición al poder, a la opulencia, al lujo y al placer. Fue una época donde la iglesia sufrió una gran corrupción, la cual continúa en el siguiente tipo de iglesia, que es la iglesia de Sardis, que abarca la iglesia de la Edad Media, aproximadamente del año 1200 al año 1517, que es una iglesia prácticamente muerta, perseguidora de los defensores de la sana doctrina, que establece la Inquisición, las dispensas, las cruzadas, etcétera. Realmente es una época muy oscura de la iglesia. Un momento en el cual la iglesia prácticamente está languideciendo, está muriendo. Sin embargo, a la iglesia de Sardis le sigue la iglesia de Filadelfia, que representa el retorno a los fundamentos de la sana doctrina, a los fundamentos del cristianismo, comenzando por la salvación, por la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esta representa la época de la iglesia de aproximadamente del año 1517 al año 1900. Y finalmente encontramos a la iglesia de Laodicea, que es la iglesia que representa la época de 1900, de los años 1900 para la actualidad. En el transcurso de esta época se da el surgimiento del pentecostalismo, neopentecostalismo, el modernismo, el liberalismo teológico, y todas ellas que traen implícita una reinterpretación de la doctrina cristiana, que en menor o mayor grado significa un alejamiento de la doctrina de Jesús y de la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia, de acuerdo a lo que debe ser el fundamento de la iglesia, de acuerdo a lo que nos enseña la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo número 20. Ahora pasando a las características más relevantes de cada una de esas iglesias, de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, esta iglesia había sustituido activismo, la pasión, el amor y la pasión por el Señor lo había sustituido por activismo. Había perdido el primer amor, que es que significa precisamente la pérdida de la pasión, del enamoramiento, del fuego del amor por Dios. Tenían un mayor amor por la obra del Señor que por el Señor de la obra. Estaban enamorados de sus bendiciones, pero no del Señor de las bendiciones. Y eso es lo que nos expresa en términos generales esa carta en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Luego aparece la iglesia de Esmirna, que es una de las iglesias aprobadas totalmente, sin reserva, y esta carta la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Las características fundamentales de esta iglesia son la fidelidad a pesar de la tribulación y las pruebas. Esta iglesia guarda la palabra tal como fue enseñada, no niega el nombre de Cristo y vive en la plenitud del amor de Dios, en la obediencia, en la paciencia también. Recordemos que esta iglesia sufre una persecución a lo largo de 250 años, ya no solo de los judíos como la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, sino ya no solo de los judíos, sino también del Imperio Romano. Pero a pesar de ello, guarda la palabra, no niega el nombre de Jesús, vive en la plenitud del amor de Dios, es decir, en la obediencia a su palabra. Es una iglesia que manifiesta paciencia, retiene la fe, paciencia y retención de la fe a pesar de la persecución a la que se encontraba sometida.
La tercera iglesia que encontramos en las cartas, en las 7 cartas, es la iglesia de Pérgamo. Esto la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. En esta iglesia, si bien retenía la sana doctrina, es una iglesia en la cual aparece el error y comienzan a convivir con el error doctrinal, teniendo tolerancia o siendo diplomáticos en lugar de presentar una defensa radical de la sana doctrina. Más bien lo que manifiestan es una cierta tolerancia. El error estaba comenzando, el error tenía una mínima presencia, pero debido a que eran tolerantes, debido a que eran diplomáticos, eso alimentaba la posibilidad de que el error doctrinal creciera más allá de sus orígenes, digámoslo así. Luego, la cuarta iglesia que encontramos es la iglesia de Tiatira. Esta está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, que por cierto es una de las cartas más largas de las 7 cartas. En realidad es la más larga de las 7. En esta iglesia las doctrinas cerradas ya no eran solo seguidas por un pequeño grupo de personas, sino que ya eran seguidas por una buena parte de los creyentes. En esta iglesia aparece Jezabel, que representa la jerarquía que quiere tener el control de toda la iglesia y que se autocalifica como profetisa, es decir, que supuestamente habla por Dios para determinar los artículos de la fe de la iglesia que no deben ser cuestionados, de una fe dogmática que caracteriza al cristianismo bíblico. Es en esta época, recordemos que en esta época es cuando se le prohíbe a los creyentes la lectura de la Biblia y se deja la lectura y el entendimiento de la Biblia a el clero específicamente. Nadie más podía leer la Biblia. Si leía la Biblia era excomulgado. Entonces, aquí la verdadera fe, que es una fe informada y una fe basada en la palabra de Dios, es sustituida por una fe dogmática, por una fe ciega, por una fe que es determinada no por lo que dice la palabra de Dios, sino determinada por el clero de acuerdo a sus muy particulares, a su muy particular entendimiento y a la defensa de sus propios intereses, ya y destinada a alcanzar una posición de superioridad sobre todos los creyentes. Es aquí en esta iglesia de Tiatira solo una pequeña minoría conserva su fe, pero era indiferente a las influencias desmoralizantes de las enseñanzas falsas. Pasamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis, que representa la iglesia de la Edad Media, la edad de las cruzadas, de la Inquisición, donde comienzan a aparecer los primeros signos de una reforma de la iglesia, y a esta iglesia se refiere Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Esta es una iglesia llena de altivez, confiada en su reputación, que carecía de indicios de vida. Sin enemigos visibles, gozaba de paz, pero era la paz de la muerte. De hecho, de esta iglesia dice el Señor que es una iglesia que está casi muerta. Inmediatamente después, en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13, encontramos a la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia de la Reforma, la época de la Reforma de la iglesia. Esta es la iglesia de Filadelfia, es una iglesia fiel,
que guarda la palabra de Cristo y no lo niega, a pesar del peligro de contagio de las otras iglesias, es decir, de las iglesias contaminadas por las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, que son más contagiosas que la gradual muerte espiritual. Aunque se contaminó un poco con la muerte espiritual de la iglesia de Sardis, esta contaminación fue mínima y fue eliminada en el pasar del tiempo, y soportó la oposición del mundo y resistió el adaptarse a las malas tendencias de las otras iglesias, perseverando en la fidelidad a Cristo y en la verdad del Evangelio. De hecho, de la Reforma Protestante es de donde deviene el cristianismo bíblico, el cristianismo evangélico de nuestra época. Es ahí donde encontramos nuestras raíces y nuestros fundamentos, después de esa época de oscurantismo y de casi muerte de la verdadera fe cristiana, que se produce antes de 1500, o se manifiesta antes de 1517. Y finalmente está la iglesia de la Odisea, la iglesia de nuestra época. A esta se refiere Apocalipsis en el capítulo 3, versículos del 14 al 22. Esta es una época de la iglesia y de creyentes que es la previa al arrebatamiento de la iglesia, es decir, la iglesia de hoy. Es la clase de iglesia y creyentes dominantes en los tiempos previos a la venida de Cristo, antes de la apostasía de la iglesia, pero con signos presentes en ella, incubándose. Los creyentes de la Odisea eran personas adineradas que vivían en condiciones no de pobreza y muchas veces en condiciones de abundancia. Presuntamente es la iglesia de mayor auge y ya más desarrollada en cuanto al aspecto material, con un estándar de vida por encima de la mayoría de la gente, y es la única con la que Cristo se identifica como el Amén, es decir, el final, porque esta iglesia es la del final de la época de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Es un tiempo que, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, será un tiempo de apostasía, que es la negación de la verdadera fe y de la negación a la obediencia a la palabra de Dios, signos que ya estamos viendo en algunos sectores de la cristiandad, que se están plegando más al mundo que a lo que enseña la palabra de Dios. También vemos acá o hablamos aquí que cada una de esas 7 iglesias también representa a un tipo de creyente y también al tipo de creyente prevaleciente en cada una de esas 7 épocas de la iglesia. El creyente tipo Éfeso es un creyente activista, sin pasión y sin enamoramiento por el Señor. Es más bien un creyente religioso, un creyente tradicionalista, un creyente que, si bien se mantiene activo en el Evangelio y en la iglesia, más lo hace para ganar privilegios que por estar o por costumbre, que por estar apasionado por el Señor. Y recordemos que el apasionamiento por el Señor debe ser una condición de la iglesia, por cuanto que la iglesia es la novia que Cristo está preparando para las bodas del Cordero, para el arrebatamiento. Por ello, en esta carta es muy enfático al decirle a la iglesia que perdió su primer amor, porque no podemos realmente el fundamento del cristianismo establecido por Cristo es el amor a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión. No es el activismo, sino el amor.
y la actividad que deviene del amor, no de la costumbre, de la tradición o del beneficio personal. Entonces, sí es importante es importante este tema. ¿Por qué? Porque la desviación de la iglesia de sus principios fundamentales, de sus principios básicos, comienza precisamente por un abandono de la pasión, por un abandono del amor, por un abandono de la obediencia apasionada a la palabra de Dios y el enfocarse en cosas diferentes a ello. Eso da lugar a las enseñanzas de error, como vemos en las otras 4 iglesias, excepto la de Esmirna y la de Filadelfia, en estas 7 cartas. Entonces, el creyente tipo Éfeso representa al creyente que es activista, pero sin pasión y enamoramiento por el Señor. Ama la obra del Señor, pero no ama al Señor de la obra. Son religiosos, son tradicionalistas. El creyente tipo Esmirna es aquel creyente que es un fiel defensor de la fe, obediente a la palabra a pesar de la persecución a la que pueda ser sometida por ella. Y cuando hablamos de persecución, no solo estamos hablando de persecución, digamos, en el sentido de martirio, sino persecución en el sentido de rechazo familiar, rechazo social, rechazo del círculo de amistades, etcétera. Pero este creyente se mantiene fiel a la palabra, se mantiene defendiendo la fe, obediente a la palabra a pesar de ese rechazo. Es lo que dice Jesús cuando nos enseña que si a él lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. El creyente tipo Esmirna es ese creyente que es rechazado por los demás por motivo de su fe, pero que a pesar de ello permanece firme, permanece en la obediencia a la palabra de Dios y sin tolerancia al error. El creyente tipo Pérgamo son los creyentes que, si bien son fieles a la palabra de Dios en una gran medida, son también tolerantes a las doctrinas erróneas. Son gente que hace uso de la tolerancia, de la diplomacia, de la condescendencia a los que están frente a los errores doctrinales, frente a los que están equivocados, frente a los que están defendiendo enseñanzas de error. Son fieles a la palabra, pero tolerantes con el error. El creyente tipo Tiátira, si bien es cierto, retiene algunos elementos de la fe, obediente a la palabra, está sometido a la dominación del liderazgo y de la organización bajo la cual están, lo que les implica la aceptación de doctrinas erróneas que tienden a alimentar el ego en todas sus manifestaciones, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, espiritualizados o encubiertos ahora, que como sucede ahora, ¿verdad? A la ambición le llaman deseos de superación, a la codicia le llaman éxito o deseos de éxito, al orgullo le llaman autoestima, al hacer lo que les da la gana le llaman autoindependencia o autodeterminación. En fin, todos los autos, todas las cosas a las cuales se les antepone la palabra auto, significa alimentar el ego, que es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, y algunas palabras como autoestima, que son terribles en cuanto a que van en el sentido contrario a lo que nos enseña la palabra. Entonces, este creyente tipo Tiátira es un creyente que está con un pie puesto en la obediencia a la palabra de Dios, pero con otro pie en las doctrinas erróneas,
ante las cuales es tolerante, las acepta y es condescendiente con ellas también. El creyente tipo Sardis básicamente es un creyente total, completa y absolutamente lleno de religiosidad y tradicionalismo, con apariencia de piedad, pero sin esencia, es decir, sin una verdadera piedad. Son los que manifiestan apariencia de piedad, pero con los hechos de su vida niegan la eficacia de ella. Cultivan la apariencia externa, pero muy poco o casi nada hay de transformación interna. Y recordemos que el cristianismo es fundamentalmente la transformación interna, la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. El dejar las obras de la carne para que se manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, todo lo cual deviene de un cambio de naturaleza, de un cambio de corazón, de una transformación interna para dejar afuera el yo, el ego, para vivir para Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y como también nos lo enseña Mateo capítulo 16, versículo 24, es necesario que el que quiera ser discípulo de Cristo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. O como nos lo dice también Juan capítulo 3, versículo 30, de que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Este creyente tipo Sardis no tiene absolutamente nada de eso, es simple y sencillamente un creyente tradicional, un creyente religioso, un creyente que por fuera parece piadoso, pero por dentro está total y absolutamente muerto o casi muerto. No tiene vida interior, no tiene vida espiritual realmente. El creyente tipo Filadelfia, por el contrario, es un creyente apasionado por Cristo y su palabra, que soporta la oposición del mundo y de otros sectores de la iglesia, de sectores que se han plegado a doctrinas de error, a la diplomacia, a la condescendencia, a la tolerancia. Y por eso este tipo de iglesias es llamado de algunas maneras peyorativas como radical, fanático, fundamentalista, etcétera. Sin embargo, son creyentes que perseveran en la fidelidad a Cristo y a la palabra. Algunos también les dan el calificativo de legalistas porque enfatizan en la obediencia a la palabra de Dios. Y eso a mucha gente no le gusta, obviamente, ¿verdad? Pero estos creyentes de Filadelfia son creyentes que se mantienen firmes en la palabra, están cimentados en la palabra, afirmados en la palabra, fortalecidos en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, y se mantienen firmes contra toda oposición del mundo circundante. A diferencia de los de Esmirna, con los que tienen más o menos las mismas características, los de la iglesia de Filadelfia no son un gran número y tienen una dura batalla contra las doctrinas erróneas. Recordemos que la iglesia de Esmirna es la segunda iglesia, apenas estaban comenzando las enseñanzas de error, entonces ellos no tenían una dura batalla contra las doctrinas erróneas, en tanto que el creyente tipo Filadelfia, el creyente que es radical con respecto a Cristo, apasionado por Cristo, que ama a Cristo con todas sus fuerzas y por lo tanto busca obedecerle de todo su corazón, él sí tiene que librar una batalla enconada, una fuerte batalla en contra de las doctrinas erróneas. Y finalmente tenemos al creyente de tipo Laodicea, que por las características de esta iglesia dicen ser creyentes, pero en la realidad no lo son. Se autodenominan cristianos, pero no han nacido de nuevo, no tienen una verdadera fe obediente, no tienen revelación real de la palabra, siguen doctrinas alimentadoras del ego
en todo aspecto, aunque tienen recursos económicos y materiales. Tienen apariencia de piedad, pero no la cultivan, por lo cual con sus hechos no solo niegan la eficacia de ella, sino que encima de todo alimentan su vanagloria, su orgullo, alimentan su autoestima, en pocas palabras, alimentan su ego. Como podemos ver, en esta introducción y en esta primera aproximación a las cartas a las 7 iglesias, lo que marca fundamentalmente el carácter de cada una de las iglesias es su posición respecto a la doctrina bíblica, al fundamento de la doctrina de Jesucristo manifestado por los apóstoles. Y ese fundamento es una fe obediente, una fe que guarda la palabra, una fe que está afirmada y cimentada en la palabra, que no usa de desvíos de la palabra, sino que está fuertemente anclada en lo que es la obediencia a la palabra, mientras y que responde a lo que la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2, que es que si obedecemos la palabra del Señor, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán, o lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Lo que se manifiestan en estas 7 cartas es una división de los que se autodenominan cristianos en 2 grupos. El grupo verdaderamente creyente, que es el grupo que está enfocado en la obediencia a la palabra de Dios, en la transformación del ser interior, mientras en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, mientras que el otro grupo es el que busca nada más los beneficios del cristianismo, es decir, las promesas, las añadiduras. Eso es lo que determina realmente la separación, o más bien lo que viene determinado en estas 7 cartas, esa batalla entre los que buscan la obediencia y los que buscan las promesas, entre los que buscan la obediencia y reciben las promesas por añadidura, y los que quieren recibir las añadiduras sin la obediencia, básicamente. Y de ahí se derivan una serie de posiciones que son las 5 iglesias de las 7 que son aceptadas o que son confrontadas con alguna situación por parte del Señor Jesucristo. No son rechazadas, pero sí son confrontadas para llamarlas al arrepentimiento. Recordemos que Jesús no desecha a nadie, pero llama al arrepentimiento. Es el arrepentimiento el que nos lleva a la posición exacta. El Señor y el Señor no rechaza, es uno el que rechaza al Señor. El Señor no rechaza a todos aquellos que vienen a Él, pero somos nosotros los que rechazamos de alguna manera venir a Cristo de acuerdo a la forma como Él ha determinado. En el cristianismo no somos nosotros los que determinamos la forma como nos debemos acercar a Dios y la forma como la forma de ser cristianos. Es Dios la que determina en su palabra la forma en la cual nosotros necesitamos ser creyentes, y el verdadero cristiano va a obedecer la palabra de Dios, no va a crear sus propios caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo que separa a las iglesias aceptadas de las iglesias confrontadas es precisamente que unas siguen los caminos de Dios establecidos por Dios, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, y las otras 5 iglesias de alguna manera están siguiendo sus propios caminos que les parecen derechos en su propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 25.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta introducción y por lo tanto de esta transmisión. Los esperamos, primero que nada, muchísimas gracias por mantenerse conectados y los esperamos el próximo martes para ya entrar a cada una de las 7 iglesias para analizar cada una de ellas detenidamente y ver lo que el Señor les está diciendo y de qué manera eso nos incumbe a nosotros y lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros para prepararnos para la venida de Cristo. Así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para el estudio de la primera carta, que es la carta a la iglesia de Éfeso. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes y permítanos terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que nos acompañe. Pero antes de orar, quiero también reiterar mi agradecimiento a los pastores de la iglesia por este espacio que nos permiten de podernos conectar con ustedes todos los martes a las 7 de la noche, y así que les extendemos la invitación para el próximo martes de una vez. Oremos, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de escudriñar tu palabra. Y, Señor, comienza a trabajar en cada uno de los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para prepararnos a recibir lo que las 7 cartas nos enseñan o nos quieren enseñar a cada uno de nosotros, para alinearnos y enfocarnos, Señor, en la fe obediente, en la verdadera fe que tú estás buscando formar en cada uno de nosotros como la novia de Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias también, Señor, por exhortarnos a buscar, Señor, a alinearnos al verdadero mensaje de tu palabra, Señor, a la sana doctrina, Padre. Y, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que seamos receptivos a lo que el Espíritu quiere contarnos, quiere enseñarnos a cada uno de nosotros en cada una de estas cartas, Padre. También, Señor, te pedimos en esta hora por cada uno de nosotros y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo esté con cada uno, sanando, restaurando, liberando, guardando, Señor, de esta enfermedad, Padre, y también, Señor, restaurando nuestros corazones y liberándolo, Señor, para alcanzar cada día más la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, Padre. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los nuestros, Señor, trayendo a los que no te conocen a tus pies, Señor, devolviendo a casa a aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, Padre, y también, Señor, avivando y perfeccionando y estableciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se hayan debilitado en su amor por ti o se hayan debilitado en su fe, Señor. Padre, en esta hora también especialmente queremos orar a ti, Señor, por ese conflicto que se está dando entre Ucrania y Rusia, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú guardes, Señor, a las personas, Señor, que, Padre, ese conflicto cese, que llegue la paz, Señor, que no hayan más muertos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También, Señor, guarda a tu iglesia y a tus hijos, Señor, en Ucrania, Padre, principalmente porque tenemos entendido, Señor, que en Ucrania hay una gran cantidad de creyentes, Señor. Ha habido un avivamiento muy fuerte y se han convertido muchísimas personas. Guarda tu iglesia, guarda a nuestros hermanos en la fe, súpleles todo lo que necesitan en medio de esta precariedad. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de ellos y los defiendan de toda obra de violencia, de toda obra de guerra, de toda obra de maldad, Señor, y que ese conflicto cese prontamente, Padre. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en medio de ese conflicto, llevándolos a paz, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos seguimos reuniendo el próximo martes para seguir estudiando acerca de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y mientras tanto, bendiciones para todos y un abrazo de mi parte. Que el Señor les bendiga. Feliz noche.